Bueno, entonces muchachos, buenos días. Vamos a continuar con el curso. Muchas gracias por la madrugada. Un feliz inicio de semana para todos. La clase de hoy es la correspondiente al día enero 25. Bueno, en la clase anterior vimos que el concepto de definición, perdón, el concepto de sucesión fue ahí justo donde terminó la clase y vimos algunos, o bueno, vimos varios ejemplos de sucesiones. En resumen, una sucesión es una lista de números. Esa lista de números, en teoría, es infinita como lista, pero puede ser que algunos elementos de esa lista se repitan y entonces no necesariamente vamos a tener infinitos números reales. Por ejemplo, si yo tomo la lista que dice 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y el 5 se repite infinitas veces, pues hay infinitas posiciones, todas con el número 5, pero si pienso en la sucesión como el conjunto de elementos que están en esa lista, pues solo tiene un elemento que es el 5. Bueno, hoy vamos a jugar un poco con eso y vamos a ver, digamos, qué sucede cuando hay elementos que se repiten ahí en esa lista. Bueno, entonces vamos a analizar cuatro tipos particulares de sucesiones. ¿Sí? No todas las sucesiones son de este tipo, pero digamos, estas van a tener un cierto interés para nosotros. Ya vamos a descubrir por qué. Entonces tenemos sucesiones que se llaman eh, no crecientes. ¿Sí? Entonces decimos que una sucesión es, perdón, no decrecientes. Una sucesión es no decreciente si los términos de la sucesión satisfacen esta desigualdad que aparece acá. Fíjense que aquí lo que está diciendo es que un término, digamos, está representando un término cualquiera en la posición n más 1, él es mayor o igual al término a sub n. Aquí digamos que nos vamos a fijar en cuál es la relación entre estos índices. Entonces, n más 1 es el número natural que le sigue al número n. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que cualquier elemento de la sucesión, cualquier término, cualquier posición, es mayor o igual al término que estaba antes, al que estaba justamente antes. Es interesante porque uno podría decir, bueno, pero entonces aquí no estamos diciendo que la sucesión va creciendo porque cada término es mayor o igual al anterior. Eso causa un poquito de confusión porque en realidad puede que sea, cuando es mayor estricto, efectivamente la sucesión crece, pero cuando es igual, pues se tiene como una especie de estancamiento. Entonces, no podemos decir que la sucesión crece porque puede tener tramos o partes donde ella no crece, pero lo que sí podemos decir es que no decrece, ¿sí? O sea, nunca toma valores menores de lo que había antes. Entonces veamos aquí un ejemplo y esta es digamos, una de las formas en cómo uno puede graficar las sucesiones y este tipo de gráficas pues son bastante útiles. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos aquí la recta real y arriba del número 1 ponemos el primer elemento de la sucesión, ¿sí? Entonces supongamos que la primer término de la sucesión es 1, entonces aquí tomamos distancia 1 y ahí colocamos un punto. Entonces ahí tenemos el primer término de la sucesión. El segundo puede ser otra vez 1. Entonces fíjense que aquí se mantuvo igual. Entonces no podemos decir que creció. ¿Por qué no podemos decir que creció? Porque pues, de 1 pasó a 1 en la segunda posición. En la tercera posición, aquí ya creció. Entonces, sí, no sé, digamos que aquí el primer término era 1, el otro término era 1 y el otro era 4, por decir algo. ¿Sí? Entonces aquí crece y arriba de 3 ubicamos a 4 unidades un puntico. Entonces fíjense que 1, 1, 4. Entonces aquí se mantuvo igual, pero luego creció. Y luego creció otra vez otro poquito, digamos a la cuarta posición, no sé, supongamos que creció a 5. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 5. Pero luego se mantuvo en 5 y luego se mantuvo en 5. Entonces aquí, arriba de la posición 5 y arriba de la posición 6, pues tenemos puntos a la misma altura. ¿Sí? Porque entonces 5, 5, 5. Entonces aquí estos términos son iguales. Entonces fíjense que aquí a sub 2 es exactamente a sub 1. Luego a sub 3 es más grande que a sub 2 porque aquí creció. Luego a sub 4 es más grande que a sub 3,
creció, pero luego aquí se mantuvo igual, ¿sí? A sub 4 es igual a sub 5 e igual a sub 6. Entonces, no podemos decir que la sucesión crece porque tiene estas partes donde se mantiene constante, pero lo que sí podemos afirmar es que no decrece. Entonces, ¿cómo se llaman estas sucesiones que satisfacen estas desigualdades? Se llaman no decrecientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí se mantuvo igual, creció, creció, luego se mantuvo igual, luego crece, 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 luego se mantuvo igual, luego crece. Entonces, nunca, digamos, decrece. Si la sucesión satisface una desigualdad muy parecida, fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que el término n+1 es más grande que el término n. Entonces, efectivamente, cada posición de la sucesión es más grande que la anterior. Entonces, esta sucesión está creciendo siempre. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí tomo algún valor negativo, no sé, digamos -3, luego tomo por acá otro valor negativo, -2, luego aquí 0, luego aquí 0.5, luego aquí 0.75, luego 1, luego 1.25, bueno, no sé, digamos ahí arriba de cada número natural, yo voy poniendo el valor de la sucesión y fíjense que ella siempre toma cada vez un valor más grande. Entonces siempre está creciendo. ¿Sí? Por acá creció poquito, por aquí creció mucho, pero siempre crece. Entonces si siempre crece, decimos que la sucesión es creciente. Fíjense que es muy sutil. Simplemente eliminamos la posibilidad de que un término de la sucesión sea igual al que estaba antes. Siempre toma uno mayor. Entonces ella siempre está creciendo. Entonces, ¿cómo se llama esta sucesión? Creciente. Entonces, ojo porque a veces se confunde uno y dice uno, ah, no, pues esta es creciente. Entonces, no, esta es no decreciente. Entonces, podemos afirmar que no decrece. Y esta que cada término siempre es más grande que el anterior, entonces decimos que siempre crece o que es creciente. También a veces a este se le llama estrictamente creciente, ¿sí? Porque la desigualdad es estricta. Eh, pero digamos que son como los nombres digamos, más comunes en la mayoría de los textos. Bueno, si cada término de la asociación es menor o igual al anterior, entonces fíjense que esto es muy parecido al anterior, entonces, solo que ella ahora toma valores más pequeños, pero aquí, por ejemplo, toma valores iguales, 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 y aquí digamos como que ella se estanca. Luego valores más pequeños, luego otra vez se estanca, igual, igual. Entonces, lo único que podemos decir de esta sucesión es que no crece, ¿sí? Ella está de alguna forma decreciendo, pero por estas partes donde se mantiene igual, pues no podemos decir que siempre está decreciendo. Lo único que podemos decir es que no crece. Entonces, sucesiones que satisfacen esta desigualdad, que cada término es menor o igual al anterior, se llama una sucesión no creciente. Es muy similar a lo que vimos ahorita. No crece, ya no está creciendo. Y si la desigualdad es estricta, cada término es más pequeño que el anterior, entonces ella está obligada siempre, siempre a tomar valores cada vez más pequeños, entonces está obligada a decrecer. Entonces estas se llaman sucesiones decrecientes, ¿sí? Que siempre crecen. Bueno, todos estos tipos de sucesiones, todas se llaman monótonas, ¿sí? Entonces, una sucesión es llamada monótona si es no creciente o no decreciente, ¿sí? Fíjense que toda sucesión creciente es automáticamente no decreciente, ¿sí? Porque si el término n+1 es más grande que el anterior, pues también puedo decir que el término n+1 es mayor o igual al anterior, así nunca sea igual, ¿sí? Entonces, dentro de las no decrecientes hay algunas que son estrictamente crecientes o solamente crecientes, y dentro de las no decrecientes, pues algunas son decrecientes. Entonces, bueno, cualquiera que sea el tipo, este o este, se llaman sucesiones monótonas. Claro, monótonas porque efectivamente, eh, pues digamos, hay una monotonicidad, como que hay algo que no está cambiando a lo largo del recorrido de toda
digamos, de todos los parámetros n que están recorriendo todos los nodos naturales, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las llamadas sucesiones monótonas. Por supuesto, hay sucesiones que no son ni no decrecientes ni crecientes, ¿sí? Claro, si ella, por ejemplo, crece, se mantuvo igual, pero luego decrece y luego vuelve y crece y luego decrece, pues esas simplemente no son nada, ¿sí? No entran acá en esta categoría. Bueno, y tenemos otro concepto que se llama sucesión acotada. Y aquí la palabra acotada funciona igual que con los conjuntos, ¿sí? Entonces decíamos que un conjunto era acotado si tenía cotas superiores y cotas inferiores. Aquí es más o menos la misma idea, ¿sí? Si hay dos números que le forman una barrera a los posibles valores que toma la sucesión, una barrera inferior y una barrera superior, o una cota inferior y una cota superior, entonces decimos que la sucesión es acotada. ¿Sí? Es el mismo concepto que ya teníamos. Entonces, la definición dice así, diremos que una sucesión es acotada si existen dos números, que los voy a llamar m minúscula y m mayúscula, el m minúscula pues más pequeño que, o igual a lo más que el m mayúscula, tal que, fíjense que claro, cualquier término de la sucesión es mayor o igual que el m minúscula, pero menor o igual que el m mayúscula. Claro, si yo hago la gráfica de mi sucesión, entonces supongamos que la gráfica de mi sucesión es así, ¿sí? Entonces son estos punticos naranjas. Fíjense que esta no es monótona, porque aquí creció, pero luego decreció, luego creció, pero luego decreció, aquí se mantuvo igual, y luego decreció, pero luego creció, luego otra vez se mantuvo igual. O sea, digamos que acá, como no hay un comportamiento igual siempre en cuanto a crecimiento, entonces esta no es monótona. Ya, sí, pero es una sucesión acotada. Fíjense que acá hay una línea horizontal infinita que está a altura m mayúscula y aquí arriba no hay elementos de la sucesión, ¿sí? O sea, la sucesión está de aquí para abajo. Pero hay otra línea que es esta m minúscula que está acá y debajo no hay elementos de la sucesión. Toda la sucesión está de aquí para arriba. Entonces, como está de aquí para abajo y está de aquí para arriba, la sucesión queda atrapada en esta banda. Y eso es lo que quiere decir que la sucesión sea acotada, ¿sí? Entonces, una observación es que cuando nosotros tenemos sucesión, graficarlas es una muy buena idea porque los comportamientos se observan, ¿sí? Mientras que si solamente intentamos trabajar con las desigualdades, pues hay que hacer un proceso mucho más delicado. Porque fíjense que esta desigualdad tiene que valer para cualquier número natural, ¿sí? O sea, para todas las posiciones de la sucesión. Entonces, manejarlo así, ahora vamos a ver algunos ejemplos, es mucho más complejo que simplemente hacer una gráfica, o sea, intentar calcular los términos, al menos algunos. Obviamente, esto no necesariamente tiene que hacerse a mano, se puede hacer en un computador y observar si la gráfica, digamos, queda atrapada en algún par de líneas paralelas horizontales como estas. Ahora, fíjense que esta M mayúscula, yo puedo correrla un poquito, ¿sí? O sea, yo puedo incluso poner esta por acá y poner esta por acá y pues observo lo mismo, ¿no? Si la sucesión está atrapada aquí. Lo que pasa es que es muy, muy interesante siempre entre todas las cotas superiores buscar la que sea más pequeña, ¿sí? Entonces, entre todas estas barreras que hacen que mi sucesión esté por debajo de esta línea, pues buscar como la que queda más pegadita a la sucesión. Por eso lo tenía yo. Perdón. Por eso lo tenía por acá. Igual acá, entre todas estas líneas horizontales que obligan a la sucesión estar hacia arriba, o sea, todas estas son cotas inferiores,
buscamos como la mejor, la que esté aquí como más aproximada, ¿sí? Claro, si recuerdan un poquito los conceptos que hemos visto en el curso, estamos tratando de hallar el supremo y el ínfimo de la sucesión, ¿sí? De esos valores numéricos. Ahora, hay otra forma de graficar la sucesión y es no graficarlos arriba de cada número natural, sino simplemente ir calculando cada elemento de la sucesión e irlo graficando sobre la recta real. Fíjense que son dos formas de graficar muy diferentes. Este es un gráfico dos dimensional, donde estoy moviendo tanto horizontal como verticalmente. Esto sería un dibujo unidimensional, ¿sí? Porque estoy tratando de ubicar los números acá. Entonces, digamos que el A sub 1 es este número que está acá y el A sub 2 puede ser este. Y luego el A sub 3, no sé, a lo mejor es este. Claro, cuando yo los grafico aquí, pierdo un poco la noción de cuáles son las posiciones, porque pues, como están ahí todos revueltos, yo no sé quién es a sub 1, no sé quién es a sub 2, o sea, no sé cuál es el primer elemento de la lista, no sé cuál es el segundo, no sé cuál es el décimo. Aquí sí yo lo sé, porque simplemente el que está arriba del 4, pues es el cuarto término de la lista. El que está aquí arriba del 5 es el quinto término de la lista. Supongamos que este está aquí arriba del 12, entonces este es el doceavo término de la lista. Entonces aquí yo sí logro observar muy bien el contraste entre el valor que toma la sucesión y la posición, o sea, en qué posición de la lista está, pero si solamente me concentro en los valores, pues aquí se pierde un poco. Pero acá también podemos observar la acotación, porque cuando yo coloco este número m chiquita por acá y este m mayúscula por acá, yo lo que sé es que la sucesión está de aquí para allá, porque todos los elementos a sub n son mayores o iguales al m minúsculo, o sea, que están a la derecha, pero también sé que todos están de aquí para acá, porque cada sub n es menor o igual que el m mayúsculo, entonces todos están a la izquierda. Entonces están a la derecha de este valor y a la izquierda de este valor, o sea que ella queda atrapada en este intervalo, en el intervalo m, m, ¿sí? Entonces, ahí sé que la sucesión está efectivamente acotada. Y aquí puedo hacer lo mismo, intento buscar cuál es el valor m que más puedo pegar acá y el valor m mayúscula que más puedo pegar acá. O sea, estoy buscando la menor de las cotas superiores, la mayor de las cotas inferiores, y entonces ahí pues, lo que estamos tratando de hallar es el ínfimo y el supremo, ¿sí? Entonces recuerden que si hay cotas superiores, ellas son infinitas, pero entonces hay una que es como la mejor cota superior, o sea, la más pequeña de todas, igual con las cotas superiores. Y ese supremo ínfimo, pues también tienen un papel ahorita en lo que vamos a analizar de las sucesiones. Adelante, Dana, creo que tienes una inquietud. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Eh, eh, si supremo e ínfimo significa que las sucesiones son finitas. Eh, a ver, es que, bueno, ahí el uso de la palabra finito podría tener varios significados. Uno puede decir que es finita en el sentido de que, claro, si acá hay una barrera, ella no va a crecer hasta infinito, eso no va a pasar, y tampoco va a decrecer a menos infinito. Entonces, desde ese punto uno podría decir que ella es finita. Pero, pues, si yo pienso en la sucesión como una lista, pues las listas siempre son infinitas. Es decir, hay un primer elemento, hay un segundo, un tercero, y eso nunca va a acabar. Así sean siempre el mismo número, porque uno podría decir, bueno, mi lista es 5 5 5 5 5 5 5. Entonces, hay infinitos 5, los 5 no acaban respecto a las posiciones. Entonces, ahí pues siempre van a ser infinitas. Entonces, digamos, es relativo el uso de la palabra finita. Yo podría decir, sí, ella es finita en el sentido de que nunca va a crecer hasta infinito, nunca va a decrecer hasta menos infinito, porque ese es justamente el papel de estas dos líneas. O sea, el papel de esas dos líneas es impedir que ella baje o que suba de donde están ellas. Entonces, ahí uno podría decir que es finita,
pero me siento que no es la palabra más adecuada. Justamente la palabra que usamos para eso es acotada. Acotada quiere decir tiene limitaciones, tiene cotas. Entonces, esta es una cota superior y esta es una cota inferior. ¿Y por qué no usar la palabra finita cuando podría significar lo mismo? Bueno, porque repito, o sea, el concepto de sucesión como lista, entonces para cada número natural hay una lista y como los números naturales no se acaban y ellos sí crecen hasta infinito, pues en principio las sucesiones son infinitas, son justamente eso, una lista infinita. Entonces ahí, si uso la palabra finita acá, entraría como en contradicción en el manejo del lenguaje con lo que ya es la lista, con lo que ya es la sucesión. Entonces, sí, yo podría decir que es finita, en cierto modo, no está mal, pero para no entrar como en esa ambigüedad con que las listas de entrada ya por definición son infinitas, entonces es más conveniente usar la palabra acotadas. Entonces, acotada quiere decir que está atrapada aquí en este intervalo o atrapada entre estas dos líneas. eh, y digamos que mentalmente, pues sí, bueno, sí, ella está finita, sí, pero finita en el sentido de que no crece infinitamente o decrece infinitamente. Sí, un poquito mejor, Dana. Dana. Hola muchachos, creo que me desconecté por un segundo. Sí, el sonido se fue porque mi equipo se desconectó. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, sí, entonces, bueno, no sé si Ana, no sé hasta dónde lograron escuchar la explicación del uso de la palabra finito. Quedaría en contradicción si usaba la palabra finito, profe. Sí, o sea, digamos, yo puedo decir que ella es finita en el sentido de que no crece infinitamente, no decrece infinitamente, pero sí entraría como en contradicción porque la lista como lista ya es infinita. Fíjese que acá, cuando yo hago este gráfico, como este gráfico es dos dimensional, yo tengo, digamos, muchos escapes hacia infinito. Yo puedo irme infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo, infinitamente a la derecha, infinitamente a la izquierda. Entonces, en este tipo de gráficos, si la sucesión es acotada, ella queda imposibilitada para ir infinitamente hacia arriba, o sea, ella no crece infinitamente. Y está imposibilitada para ir infinitamente hacia abajo. Como las sucesiones siempre tienen un primer elemento, entonces pues ella no se va a ir infinitamente hacia la izquierda, pero sí se va a ir infinitamente hacia la derecha porque pues lo que les decía es, hay una cuarta posición, una quinta posición, una sexta posición, una séptima y así sucesivamente y hacia allá nunca va a acabar. Entonces ahí es donde digo que usar la palabra finito hay que tener cuidado, ¿sí? Porque, digamos, en esta versión dos dimensional hay muchos infinitos. Entonces, tenemos verticalmente hacia arriba, hacia abajo y horizontalmente hacia la derecha, hacia la izquierda. Y aquí necesariamente siempre nos vamos a ir infinitamente hacia la derecha, ¿sí? Porque la lista como lista siempre es infinita. Cuando yo hago esta versión del dibujo, entonces pues puedo decir, bueno, sí, la solución para allá no se va hacia el más infinito, por acá tampoco se va hacia el menos infinito y aquí pues tiene como más sentido hablar de que ya sea finita, pero para no entrar con esa ambigüedad, digamos que el vocabulario que se usa es decir que ella es acotada. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Eh, entonces tenemos, por ejemplo, esta sucesión. Dice a sub n natural, definida como a sub n igual a menos 1 a la potencia n. Entonces, como les decía, yo puedo intentar graficar, ya sea hacer un gráfico dos-dimensional, un gráfico dos-dimensional, o intentar verificar si yo puedo, digamos, analizar la desigualdad. Aquí me parece que es muy fácil analizar la desigualdad. Cuando yo hago las potencias de menos uno, las potencias de menos uno o son 1 o son menos uno. O sea, menos uno a la 1 da menos uno, menos uno a la 2 da uno, menos uno a la 3 da menos uno,
Menos 1 a la potencia 4 da 1, ¿sí? Porque recuerden que esto es menos 1 por menos 1 por menos 1 muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, esas multiplicaciones solamente tienen dos posibilidades de respuesta, o es menos 1 o es 1. Entonces, este número, no importa quién sea, siempre es mayor o igual a menos 1, pero es menor o igual a 1. O sea, estas potencias nunca van a dar menos 5, ni menos 10, ni menos 100. Tampoco van a dar 1000, ni 2 millones, no. Siempre es a lo más 1 y a lo menos menos 1. Entonces, ahí efectivamente ya sé que ella es una sucesión acotada, ¿sí? Repito, solamente hay dos posibilidades, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Bueno, vamos a analizar este otro ejemplo, esta sucesión. La sucesión que tiene son cocientes, donde el numerador es n cuadrado y el denominador es n más 1. Entonces, repito, si las graficamos, ahora intento, a pesar de que no tenemos muy buen internet el día de hoy, ahora vamos a intentar usar una página web que es bueno que la conozcan y digamos que nos pueda ayudar a hacer este tipo de gráficas. Entonces, bueno, pero por ahora vamos a tratar de analizar un poquito digamos, las sucesiones de forma algebraica, ¿sí? Estos que estamos aquí, eh, estos que están acá, son sucesiones con representación algebraica y eso es muy bueno, es muy útil. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos n cuadrado sobre n más 1. Y bueno, sí, perdón, yo creo que aquí yo me equivoqué. Vamos a ver, voy a poner aquí un cuadrado que creo que me está faltando. No, yo creo que este 2 no va. Todo va bien, así. N sobre n más 1. Eso, listo. Ahora sí, vamos a analizar esta sucesión. N sobre n más 1. Entonces aquí vamos a observar dos cosas. Cuando yo miro el cociente n sobre n más 1, ¿sí? Entonces n vale 0, luego n vale 1, luego n vale 2, luego n vale 3. Y recuerden que eso es lo que hacemos para obtener los términos de la sucesión. Entonces, n sobre n más 1. Entonces, claro, estoy dividiendo dos números que son positivos. El resultado siempre es positivo. O sea, aquí no, es imposible que aquí me dé esto menos 10. No, no va a ser, porque el numerador es positivo, el denominador también es positivo, pues los cocientes de números positivos son números positivos. Entonces, estos números siempre están a la derecha del cero. A lo mejor son ceros, ¿sí? Por ejemplo, cuando n vale 0, quedaría 0 sobre 1, que me da 0. Entonces son mayores o iguales a 0. Entonces fíjense que ahí tenemos una cota inferior, es decir, sabemos que siempre están a la derecha del 0. Y aquí, fíjense en este truco que vamos a hacer. Si yo le aumento 1 al numerador, pues esa nueva fracción es un poquito más grande, ¿sí? Entonces aquí dice n dividido entre n más 1, pero pues si yo le agrego 1 al numerador, pues me va a dar una fracción que es un poquito más grande, generalmente. Entonces esto es menor o igual que la división n más 1 sobre n más 1. Pero n más 1 sobre n más 1 siempre va a dar un número 1. Entonces fíjense que este que es el término de la sucesión está a la derecha del 0, pero a la izquierda del 1, siempre. Entonces es una sucesión acotada. Listo, bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo, creo que tenemos alguna inquietud. Entonces, adelante, Giancarlo. Sí, profe, es una preguntita, o sea, ¿no tiene sentido hablar de una cota inferior en un número entero cuando las sucesiones solo se hablan en números naturales? Giancarlo, habla un poquito más fuerte. Si quieres, grita, no importa, es que te escucho demasiado débil. Ya, Sí, ya le estoy aumentando aquí volumen a mi equipo también. ¿Me repite la pregunta, por favor? sí, decía que sí tiene sentido hablar de la cota inferior o cota superior en números enteros si la sucesión solo se expresa en números naturales. O sea, alguna vez llegará a tocar un número entero, una sucesión natural.
Claro, o sea, los naturales no son acotados superiormente, pero recuerden que los naturales, digamos, solamente me están representando las posiciones de la sucesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que acá, vamos a fijar este ejemplo que tengo acá. Entonces, en la posición 6, entonces, en la posición 6 de la sucesión es 1,35. Entonces, yo aquí mido, aquí verticalmente 1,35 y ahí ubico el punto. Entonces, claro, 1,35 si, digamos, está por debajo de una línea que esté con altura 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si eso pasa con todos, efectivamente, yo sí estoy, digamos, obteniendo cotas. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque, sí, eso es lo que decía, este n puede ser 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 es un número grande, digamos, ¿sí? Entonces, entre comillas, entonces 1.000.000 es un número grande. Pero cuando ese millón lo divido en 1.000.001, ese número, perdón, acá, ese número no va a ser más grande que 1, ¿sí? Entonces, fíjense que las cotas realmente aparecen, así los números naturales no se han acotado superiormente. No, no sé si la inquietud iba por ahí, Giancarlo. Sí, pero entiendo ya. O sea, Sí, o sea, una cosa, o sea, sí, fíjense que en este dibujo se ve muy bien. Yo no estoy poniendo una cota aquí, la cota sí es como, digamos, nunca pasa a la izquierda del M, nunca pasa a la derecha del M, pero este es un dibujo unidimensional. Aquí yo pierdo la noción de quién es el primero, quién es el segundo, yo lo único que veo son puntos. Entonces aquí yo sé que sí, digamos, la asociación no pasa a la derecha del M, no pasa a la izquierda de este M minúsculo. Pero en esta versión del dibujo, ella sí se extiende infinitamente hacia la derecha, porque yo estoy poniendo debajo de cada posición. Entonces aquí está la posición 15, por aquí está la posición 16. ¿Sí? Entonces la sucesión no es 15, 16, sino son estos punticos naranjas que están aquí arriba. Y el valor que toma la sucesión, yo lo estoy observando a través de ese distanciamiento vertical que hay sobre la recta real. Entonces, aquí, digamos que efectivamente yo sí puedo ver las cotas, pero digamos de manera vertical, pero horizontalmente sí me voy a ir infinitamente hacia la derecha, ¿sí? Entonces, no, la cota que estoy poniendo no es como las que ponemos acá, que yo digo, esta es la cota y de aquí para la izquierda no pasa y esta es la cota superior y aquí a la derecha no pasa, porque pues, si yo pongo aquí una cota de esta forma, pues aquí obviamente se va a pasar porque estoy en la posición 1000, la posición 2.000.000. Digamos que aquí las cotas se ven es de manera vertical, aquí se ven de manera horizontal, ¿sí? No, no sé si más o menos eso aclara un poquito, si no se vayan a confundir. Son dos formas de representar, ¿sí? Y, repito, otra forma de verificar las cotas es con la desigualdad, es decir, acotado quiere decir que cualquier término de la sucesión es mayor o igual que una cota inferior, pero menor o igual que una cierta cota superior. Y es lo que estamos verificando acá, ¿sí? Si yo tomo la expresión n sobre n más 1, entonces n sobre n más 1 es un número que siempre es mayor o igual a 0, pero si yo le aumento 1 así como mágicamente, si estoy aumentando 1 en el numerador, pues esta nueva expresión es mayor o igual que la anterior, pero esta expresión es 1. Entonces fíjense que aquí estamos diciendo que nuestro elemento de la sucesión, vamos a ponerlo aquí con otro colorcito, es mayor o igual que este 0, esa sería mi cota inferior, pero menor o igual que 1. Esta sería mi cota superior. Bueno, y acá, recuerden que nosotros cuando hablamos de sucesiones, ellas, digamos, pueden tener una representación algebraica, pero eso no es una camisa de fuerzas, ¿sí? No puede tener sucesiones donde se identifican muy bien todos los elementos de la sucesión, pero no es a través de una fórmula matemática. O bueno, digamos, no necesariamente. Bueno, esta expresión que tengo acá, esta es una sucesión recursiva. Entonces recuerden que en la recursividad cada elemento de la sucesión depende del anterior o de los anteriores. Y dice, bueno, el primer elemento es 1 y el siguiente elemento es la raíz de 2 más el anterior. Vamos a rayar aquí cómo son los primeros elementos de esa sucesión. Entonces la sucesión
primero tiene un 1, luego tendría una raíz de 2 más 1. ¿Sí? Porque eso, y bueno, eso da raíz de 3, ¿no? Voy a ir poniendo aquí abajo los resultados. Luego iría la raíz de 2 más la raíz de 2 más 1, porque recuerden que es 2 más el anterior. Entonces todo este viene y entra acá. Entonces aquí sería algo así como la raíz de 2 más raíz de 3. Luego aquí iría la raíz de 2 más la raíz de 2 más la raíz de 2 más 1. Claro, porque lo que dice la forma recurrente es el término que va aquí es la raíz de 2 más todo lo que estaba antes. Entonces, aquí está el término anterior. Aquí tampoco es que se pueda abajo, pues como simplificar mucho. Sería raíz de 2 más la raíz de 2 más la raíz de 3. Y luego, lo único que uno puede hacer ahora es tomar una calculadora y decir, bueno, aquí hay un 1, aquí hay un 1.71 alguna cosa, aquí hay un 1. No sé, 73, no sé, bueno, lo que dé la calculadora. Y así, y tratar de ver cómo qué tipo de números se me están formando allí. Bueno, lo que quiero mostrarles es que yo puedo verificar que esta sucesión es acotada. Entonces, vamos a ver. Entonces dice aquí, esta sucesión siempre es mayor o igual a 0. Esa parte no es tan difícil porque los números que me estoy obteniendo siempre son positivos o 0, o sea, son no negativos, pero siempre es más pequeño que 2. Entonces, esta parte, la primera parte, espero que sea natural. O sea, esto aquí, ok, claro, siempre voy a obtener números positivos. Y esta parte que está acá, uno dice, ¿y de dónde sacó eso? Porque esos números que me van a dar siempre son más pequeños que 2. Bueno, eh, tenemos muchas herramientas matemáticas para mostrar que eso pasa. Entonces, una idea es, vamos a usar inducción matemática. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros ya tenemos estas herramientas para probar cosas que involucran números naturales. Entonces, vamos a usar inducción matemática y así recordamos un poquito de qué trata el método de inducción matemática. Entonces, cuando n vale 1, cuando n vale 1, x1 recuerden que es 1, efectivamente es mayor o igual a 0 y menor o igual a 2. Entonces, listo. Entonces, primer caso, automáticamente resuelto. Ahora vamos a suponer, que es lo que llama hipótesis de inducción, vamos a suponer que efectivamente el término enésimo es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 2. Y vamos a intentar probar que el siguiente término de la sucesión, o sea, el término n más 1, también satisface la misma propiedad. Entonces, arrancamos con nuestra hipótesis de inducción, o sea, nosotros sabemos que 0 es menor o igual que xn y menor o igual a 2, y vamos a intentar concluir que pasa exactamente lo mismo con xn más 1. Entonces, vamos a empezar con propiedades de las desigualdades, ¿sí? Entonces, aquí hay que recordar un poquito. Entonces, yo puedo sumar 2 y cuando uno suma, las desigualdades se preservan, no hay ningún cambio con ellas. Entonces, si yo sumo 2, pues lo que voy a obtener es que 2 es menor o igual que 2 más xn menor o igual a 4. Entonces, listo. Ahí tenemos que se preservan las desigualdades. Entonces, esto está pasando. Y ahora podemos tomar la raíz cuadrada de cada término de esa sucesión, de esas desigualdades, perdón. Entonces, yo tengo que la raíz de 2 es menor o igual que la raíz de 2 más xn y eso menor o igual que la raíz de 4. Bueno, aquí con esta raíz de 2, pues bueno, no vamos a hacer nada. Esto es raíz de 2. Fíjense que la recursividad de la sucesión, a ver si aquí lo pongo que se pueda ver ahí. Xn más 1 es justamente la raíz de 2 más el término xn, que es lo que tengo acá. O sea, este es xn más 1. Y la raíz cuadrada de 4 es casualmente 2. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que el término n más 1 es mayor o igual que la raíz de 2 y menor o igual que 2. Y ustedes pueden decir, bueno, pero no me quedó exactamente igual a lo que estábamos buscando. Bueno, raíz de 2 es un número no negativo. Entonces, fíjense que aquí obtengo que el término n más 1
es no negativo y menor o igual a 2. Entonces, fíjense que la misma desigualdad que teníamos para el término enésimo, lo tenemos para el término n más unésimo. Y eso me permite concluir, ahora sí, que todos los términos de la sucesión están a la derecha del 0 y a la izquierda del número 2. Entonces ya podemos borrar aquí este signo de interrogación. Ya lo tenemos. Ok, usando inducción matemática. Bueno, entonces todos estos son ejemplos, como les decía, de sucesiones acotadas. ¿Listo? Bueno, entonces antes de continuar, por acá tenemos una mano levantada, entonces, Dana, adelante, ¿qué inquietud tienes? Qué pena, profe, es que a mí me empezó a entrecortar el audio, entonces no alcancé a escucharle bien. Me quedé en la de hipótesis de inducción. Ok, listo. Bueno, entonces vamos aquí a repetir la idea, ¿no? No hay problema. Bueno, si hoy estamos con un pésimo servicio de internet, esperamos que mejore para las próximas sesiones. Bueno, entonces, claro, yo quiero probar que todos los términos de la sucesión están entre 0 y 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer inducción matemática. Entonces, hay que recordar los pasos de la inducción matemática. Verificamos que para n igual a 1 es cierto lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, x1 tiene que estar entre 0 y 2. Y bueno, sí es cierto, x1 es 1. Claramente 1 está entre 0 y 2. La hipótesis de inducción es decir, bueno, supongamos que eso está sucediendo para algún elemento de la sucesión y a partir de él verifiquemos que pasa exactamente lo mismo para el siguiente. Recuerden que el método de inducción matemática es como ese efecto dominó, ¿sí? Cuando ponemos los dominos paraditos, entonces tenemos que tumbar la primera ficha y tener toda la certeza que las fichas están suficientemente cercas para que cada vez que alguna caiga, esa tumbe la siguiente. Entonces aquí estamos verificando que la primera ficha la estamos tumbando y aquí estamos verificando que si se tumba una ficha, estamos bajo el supuesto de que se cae una ficha y vamos a intentar mostrar que efectivamente la siguiente también se cae. Entonces vamos a demostrar que para n más 1, de hecho escribamos aquí, a ver, se satisface, se tiene que ese término está entre 0 y 2. Eso es lo que estamos intentando probar. Entonces, claro, yo arranco de acá, ¿no? Esto es mi hipótesis de inducción. Aquí está la hipótesis anterior, ¿sí? Hipótesis de inducción. Entonces, esto es decir, bueno, voy a suponer que una ficha se está cayendo, que es la ficha enésima. Y a partir de ahí intentaré probar que se va a caer la siguiente. Entonces aquí usamos propiedades de desigualdades. Simplemente sumamos 2 en cada término de la desigualdad y las desigualdades se están preservando, no cambian digamos, de orientación. Entonces aquí me va a quedar 2 menor o igual que 2 más xn menor o igual que 4. Y ahora lo que hacemos es tomar raíz cuadrada en cada parte de la desigualdad. Aquí me queda raíz cuadrada de 2, aquí me queda raíz cuadrada de 2 más xn y aquí me queda raíz de 4. Y aquí hay dos cosas para observar. La primera, la raíz cuadrada de 2 más xn es justamente xn más 1. O sea que esto que está acá se transforma, no se alcanza a ver, se transforma en xn más 1. La raíz de 2, bueno, raíz de 2 es un número no negativo. Y la raíz de 4 es justamente 2. Entonces fíjense que acá obtenemos que el término n más 1 es mayor o igual a 0, que es lo que está aquí, pero también es más pequeño que 2, menor o igual a 2. Y entonces concluimos lo que queríamos concluir. ¿Se escuchó mejor, Dana? Sí, profe, pero me perdí en esos últimos 2 puntos. Eh, Los de las raíces, Aquí, bueno. porque saco raíz.
Ah, ¿por qué saqué raíz? Ah, pues vea, fue digamos, un truco muy inteligente, porque al tomar raíz acá, esto se convirtió en xn más 1. Esa, digamos, era mi prioridad. Mi prioridad es, yo sé que tengo esta desigualdad para xn, ¿cómo hago para hacer lo mismo, pero que aquí aparezca xn más 1? Entonces vamos a observar cuál es la regla de recurrencia de esta sucesión. La regla de recurrencia de sucesión dice xn más 1 es la raíz de 2 más xn. Entonces fíjense que a partir de xn, ¿cómo obtengo xn más 1? Sumo 2 y luego tomo raíz. Y fue justamente lo que yo hice. En este paso sumé 2 y aquí ya me quedó 2 más xn. Y en el siguiente paso, pues tomo una raíz cuadrada en todas partes, ¿no? Lo tengo que hacer en todas partes. Y aquí cuento con, digamos, con dos buenas suertes. La primera es que la raíz de 4 es 2. Yo necesitaba que aquí me aparecieron 2. Y la segunda es que, bueno, aquí no me apareció un 0, pero este número efectivamente es mayor o igual a 0. Entonces, fíjense que he logrado concluir lo que quería concluir. O sea, de acá llegamos acá. ¿Sí, Ana? Ah, sí, profe. Claro, fíjense que, bueno, digamos, ese es el reto siempre que uno hace inducción matemática. Tú supones, o sea, digamos, supones que está pasando algo, entonces tu hipótesis de inducción, y la pregunta es, ¿cómo hago para pasar de esa suposición a que efectivamente eso está pasando en el siguiente caso de, digamos, de la inducción, o sea, en el caso n más 1? Entonces, hay que sumar, restar, factorizar, bueno, eso solamente, digamos, no hay una fórmula para saber qué es lo que hay que hacer, pero pues la idea es observar justamente cuál es la relación entre el caso n más 1 y el caso n. Entonces aquí la observación estuvo acá. Xn más 1 se obtiene a partir de xn sumando 2 primero y luego sacando raíz cuadrada. Fíjense que no, es muy diferente si aquí dijera algo así como raíz de xn más 2. Entonces, claro, primero tengo que sacar la raíz cuadrada y luego sumar 2, pero ahí sería otra cosa, otro ejercicio. Pero acá casi que es la respuesta de cómo hacer la inducción está aquí. Primero sumamos 2 y luego tomamos raíz cuadrada. Y ahí hicimos justamente eso. Sumamos 2, tomamos raíz cuadrada. Ya sabemos que en toda la mitad me va a aparecer el término n más 1. Aquí lo único que uno debería hacer es cruzar los dedos para que lo que quede en los extremos sea lo que queremos probar. Y en una de las partes nos quedó justamente lo que queríamos y en la otra pues simplemente hicimos como un razonamiento extra. Si raíz de 2 es un número mayor o igual a 0 y por la transitividad pues simplemente me puedo quedar con este y con este manteniendo las desigualdades. Entonces, pero bueno, es como recordar un poco de qué trata el método de inducción matemática. Profe, usted Bueno, dijo que en la mitad aparece el xn más 1. sí, sí, porque esto que está aquí es exactamente igual a xn más 1, ¿no? Por eso lo tengo acá. Dice acá, este que está acá, traigámoslo para acá. Entonces, vean, ¿quién apareció aquí? Xn más 1, Ah, ya entendí, profe. Gracias. ¿sí? Bueno, ok. Bueno, entonces, como les decía, sí, vamos a intentar probar que una sucesión es acotada. Digamos, esto sería como una prueba analítica, es decir, lidiando un poco con la forma de la sucesión y verificando las desigualdades, pues obviamente siempre hay algo, un poco más de trabajo. Eh, bueno, vamos a hablar de un concepto que se llama la convergencia. Y aquí es donde vamos a empezar a tratar con este ente matemático que llamamos infinito. Entonces vamos a empezar como a lidiar con él. Y vamos a hablar, sí, de límites, de algo que les dije que ustedes iban a ver muy bien en el curso de cálculo 1, en el próximo curso, pero desde ya podemos ir trabajando una cierta noción de lo que sucede esto. Entonces, vean, a veces, esto es una situación que sucede a veces con las sucesiones y es justamente lo que vamos a tratar de identificar. Entonces,
a veces algunas sucesiones se van acercando a un número real cada vez más. Esto es súper interesante. Uno va viendo cuál es el comportamiento de la sucesión y ella cada vez está más y más y más cerca de un número real. ¿Sí? Esto obviamente es muy intuitivo. Y ese acercamiento se va dando a medida que n va tomando valores de n cada vez más grandes. Estas sucesiones, de las que tienen este comportamiento, se llaman convergentes. Y el número al que la sucesión se va acercando se llama el límite de la sucesión. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esta es la idea intuitiva, ¿sí?, de lo que está pasando. Por supuesto, en matemáticas tenemos una definición muy concreta para lo que es una sucesión convergente y su límite. Entonces, antes de ver cuál es la definición, hay una simbología matemática que la tengo aquí abajo, que esto lo pongo no para que se asusten, sino para que vean cómo uno puede decir muchas cosas en matemáticas, uno puede decir varias cosas de muchas maneras. Entonces siempre va a haber una definición que tiene toda la formalidad y toda la rigurosidad matemática, pero está ya en la tarea de cada uno de nosotros tomar esa rigurosidad y transformarla en un vocabulario más cotidiano y entender qué es lo que está pasando de fondo, ¿sí? Entonces, eso que está acá seguramente lo va a asustar un poco, pero fíjense que está todo puesto con nuestro lenguaje proposicional, ¿sí? Entonces, decimos que una sucesión es llamada convergente, ¿sí? La sucesión se llama A sub n. Si pasa lo siguiente. Existe un número L que es real, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice aquí, existe un L real, entonces lo que dice es, vea, hay un número real por ahí en alguna parte, ¿cierto? Tal que para todo épsilon mayor que cero, entonces aquí recordemos nuestros cuantificadores, ¿sí? Entonces para todo épsilon mayor que cero, entonces para cualquier número, el que usted quiera, que sea mayor estricto que cero. Ah, yo quiero que sea 100. Listo, no hay problema, 100. Quiero que sea 1. Ok, listo, 1. Yo quiero que sea 0,00000025. Ok, listo. Entonces, para cualquier número que usted quiera, va a existir un número natural que lo vamos a llamar n mayúscula, tal que para cualquier otro número natural, que lo vamos a llamar n minúscula, que sea mayor o igual a ese n mayúscula, entonces el término a sub n de la sucesión, el n minúscula, recuerden que es cualquier otro número más grande que este, ese número está a la derecha del número L menos el épsilon que hemos dicho. Recuerden que ese épsilon, si yo quiero que el épsilon sea 0,00000025, entonces pues bueno, el a sub n está a la derecha de L menos 0,00000025, pero está a la izquierda de L más ese valor épsilon. Entonces, esto tiene mucho sentido cuando épsilon justamente toma valores muy, muy pequeños. Entonces, claro, uno dice, por Dios, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Y no vamos a trabajar con las sucesiones utilizando esta definición, sino una definición un poco más intuitiva, que es la que tengo arriba escrito, pero ahora la vamos a leer. Pero tratamos de analizar qué es lo que está diciendo. Entonces, lo que está diciendo es, vea, hay un número L, entonces así un número como medio mágico. Esperen, yo vamos a eso. Vamos a dibujar aquí la recta real. Entonces, por aquí hay un número L que de cierta medida tiene una propiedad muy, muy bonita. Entonces, hay un L. Entonces, existe L en los reales, perdón, es este que está acá. Tal que para todo épsilon mayor que cero. Entonces, quiere decir que vamos a escoger un número épsilon positivo, que lo vamos a pensar como una distancia, ¿sí? Entonces, grande, pequeña, ¿no? Como queramos, pero va a tener mucho papel que sea pequeño. Entonces, existe una L mayúscula tal que para todo épsilon mayor que cero, existe
existe un n natural tal que para todo n mayor o igual que n pasa lo siguiente. N mayor o igual que n, perdón, acá para todo n en los naturales, n mayor o igual que n implica que a sub n esté entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esto que está aquí. Entonces fíjense, aquí está L y este epsilon es como una especie de distancia que yo quiero medir. Entonces, hacia la derecha, como ustedes saben, me aparece L más epsilon. Aquí está L más epsilon. Y si lo intento ubicar hacia la izquierda, vamos a ver si puedo agarrar otra vez todo esto, eso. Entonces, hacia la izquierda sería algo como esto que está acá. Entonces, por acá me queda L menos epsilon. Entonces, fíjense que el papel digamos, de ese epsilon que lo he colocado en naranja, el papel es simplemente abrir una especie de distanciamiento. Bueno, entonces este simplemente lo que hace es abrir un distanciamiento respecto a L, una cantidad de epsilon hacia la derecha y una cantidad de epsilon hacia la izquierda. Entonces lo que estamos diciendo es que los términos de la sucesión están ahí atrapados entre estos dos números. Entonces aquí están los términos a sub n. ¿Y cuáles términos están ahí? Bueno, están todos después de una cierta posición que es la que está en la posición n mayúscula. Entonces aquí por acá, no sé, digamos, perdón, borré acá. Entonces, no sé, por aquí está a sub n mayúscula y a partir de esa posición, de la posición n mayúscula, todos, absolutamente todos, quedan aquí atrapados. Entonces, ¿por qué digo yo que este epsilon tiene mucho papel cuando es un número pequeño? Pues porque si es un número muy grande, entonces pues simplemente yo tengo por aquí L, y si es muy grande, entonces pues L más epsilon está muy a la derecha y L menos epsilon está muy a la izquierda, y lo que estoy diciendo es que todos los elementos de la sucesión están aquí adentro, pero es un intervalo muy grande. Entonces, cuando epsilon es muy pequeño, lo que yo estoy es poniendo una cercanía muy pequeña. Entonces, digamos que esto está muy pegado acá, esto está muy pegado aquí. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. A partir de algún momento, toda la sucesión está aquí adentro. Entonces, fíjense que el epsilon sea pequeño, lo que está diciendo es que la sucesión está muy cercana al número L, ¿sí? Que era la idea intuitiva que tenemos acá. La idea es que los términos de la sucesión se acercan y se acercan cada vez más a un cierto número real L, ¿sí? Entonces, eso es lo que se dice acá, repito, esta es una definición bastante compleja, sobre todo cuando uno ve todos estos símbolos, todos estos cuantificadores. Además hay muchas letras, está la L mayúscula, la epsilon, la N mayúscula, la N minúscula, la sub N. Entonces hay demasiada información en esta definición, ¿sí? Esta es la definición usando toda la simbología y toda la herramienta matemática que ya hemos visto. Y toda esa, digamos, todo ese armazón matemático, pues le da toda la rigurosidad a la definición. Pero vamos a trabajar un concepto mucho más general, ¿sí? Entonces, esto que está acá, digamos que es cultura general, pero nos vamos a quedar trabajando con lo que dice acá. Entonces, vamos a ver, digamos, voy a decir lo mismo, pero en unos términos mucho más amigables. Vamos a ponerle a esto color naranja. Entonces, cuando una sucesión está convergiendo, cuando es convergente. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sea a sub n una sucesión. Vamos a decir que esta sucesión converge si existe un número L. El número L es importantísimo, o sea, sin él no podemos hacer nada, porque lo que estamos tratando de observar es que la sucesión cada vez se pega más.
o cada vez está más cerca del número L, ¿sí? Entonces, es convergente si existe un número L, tal que cualquier intervalo alrededor de L, es decir, aquí está L y yo armo un intervalo ahí alrededor, este sería como mi L menos L más epsilon, L menos epsilon, pero pues ya no voy a involucrar más el epsilon, simplemente cualquier intervalo que yo haga ahí a L, deja por fuera del intervalo solo una cantidad finita de elementos de la sucesión. Fíjense que eso lo que quiere decir es que a partir de algún momento, a partir de alguna posición, todos los elementos después de él, todas están por dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, lo mismo que está aquí abajo, lo he escrito arriba, pero con algunos elementos, digamos, dándole otra interpretación, ¿sí? No mirando lo que se está quedando adentro, sino tratando de observar lo que se está quedando por fuera, ¿sí? Entonces, repito, una sucesión es convergente si existe un número real L, tal que cualquier intervalo que yo haga alrededor de L, entonces aquí vuelve y juega, pues vamos a hacer intervalos chiquitos, porque si hacemos intervalos muy grandes, seguramente abarcaremos casi toda la sucesión. Pero la idea es que es cualquier intervalo, en particular cuando son muy pequeños los intervalos alrededor de L, por fuera del intervalo solamente se queda una cantidad finita de elementos de la sucesión. Cuando digo elementos de la sucesión, me refiero a posiciones, ¿sí? Tanto la posición 10, la posición 15, la posición 20. Bueno. Aquí creo que he escrito más o menos las mismas ideas. Para cualquier intervalo alrededor de L existe un número natural n mayúscula, tal que todos los elementos de la sucesión a partir del enésimo, todos están por dentro del intervalo. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Y en estos ejemplos vamos a verificar efectivamente que las sucesiones son convergentes. Entonces, las sucesiones que son constantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a sub n vale 5. Entonces, ¿cómo escribo yo la sucesión? La sucesión es 5, luego 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 5, infinitamente, ¿sí? Entonces ya lo vimos. Estas sucesiones las vimos en la clase anterior cuando las estamos viendo ejemplos. Entonces, si yo las grafico, y aquí es donde empieza un poco a hacer esa distinción entre posiciones y valores de la sucesión. Si yo la grafico, pues es un punto solamente, ¿sí? Aquí en el 5. Entonces, ¿dónde está A sub 1? Está aquí. ¿Dónde está A sub 2? Está aquí. ¿Dónde está A sub 100? Está aquí. ¿Dónde está A sub 1000? Aquí también está. ¿Dónde está el A sub 23.502? El A sub 23.502 también está acá. Entonces, todos son 5. Entonces, cuando yo la grafico, se me convierte en un solo punto, justamente donde está el número 5. Entonces, la pregunta es, ¿a qué número se acerca la sucesión? Pues, obviamente al 5. Está ahí encima de 5 todo el tiempo. Cuando yo hago un intervalo alrededor del 5, por fuera del intervalo no se queda nadie. Entonces, ¿cuántos elementos se quedan por fuera? Pues 0. ¿Sí? 0 es una cantidad finita. Si hago el intervalo grande, pues bueno, sí, todos los elementos de la sucesión están ahí. Si hago el intervalo pequeño, observo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Pues que la sucesión converge a 5. Ah, bueno, y algo que no dije en la diapositiva anterior, pero tal vez ustedes lo vieron ahí escrito, vamos a utilizar esta simbología, vamos a utilizar simbologías de niños grandes. Pues vamos a escribir límite, que es L y M, entonces L y M. Abajo vamos a poner N, una flechita infinito, porque claro, las posiciones de la sucesión, ellas son infinitas. Y efectivamente, no importa, digamos, estamos en la posición 1, 2, 3, 4, posición 1000 millones, posición 10 a la 1000 millones, bueno, qué sé yo. O sea, no importa, ¿sí? Si el n,
toman números cada vez más grandes, lo que significa esta flechita, ese límite es 5, es decir, la sucesión se acerca al número 5. Bueno, este caso es medio trivial porque la sucesión siempre vale 5, pero digamos si utilizamos simbología, digamos mucho más evolucionada, escribimos así límite, esto se lee límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n igual a 5. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que la sucesión cada vez más se acerca al número 5. Bueno, trivialmente, pues ya siempre vale 5, pero no estamos diciendo que nos acerque cada vez más al número 5, siempre está en el número 5. Adelante, Oscar, ¿qué inquietud tienes? Una pregunta, haciendo una analogía con la física, ¿cierto? Sí. Ya hablando de, por ejemplo, el cálculo de una magnitud que depende del tiempo, porque en los casos de cuando se usa la derivada del tiempo o el límite respecto al tiempo, tiende la convergencia del tiempo cero. Sí, pero ¿cuál es o sea, cómo es la analogía? Es decir, casi siempre uno ve la magnitud del tiempo en el denominador y esta magnitud tiende a cero. Pero ¿tiene sentido una magnitud de tiempo cero? Bueno, bueno, esa es una inquietud interesante, porque fíjense que acá n es una posición, ella nunca es infinito, es decir, infinito no es un número, ¿sí? Esta es una cosa que tiene que quedar muy clara en este curso. El infinito no lo podemos entender como un número real, no es decir, este es el infinito, cójalo aquí y súmelo y réstelo, no, digamos, el infinito va a tener un cuidado un poquito más delicado. El infinito es una idea, por ahora, y digamos que efectivamente así se va a mantener. Entonces, cuando uno está en cosas de cálculo, uno ve cosas como esta, límite cuando t tiende a cero. Entonces, esta flechita, entender el concepto de esta flecha, perdón, voy a escribir acá, límite cuando t tiende a cero. Entonces, esta flecha, que es esta misma que está acá, tiene un significado bastante interesante, porque lo que está queriendo decir es que esta magnitud o esta variable o esta idea, lo que está representando t, es muy cercana a cero cada vez más, sin ser cero. Igual acá pasa más o menos lo mismo. N toma valores muy grandes cada vez más, pero nunca toma exactamente el valor de infinito. Entonces, digamos que en esta simbología, esta flecha tiene un significado bastante profundo. Para nosotros, repito, pues todo esto que, perdón, acá, todo esto que está aquí es un paquete simbólico. ¿Sí? Todo esto que está acá simplemente, cada vez que nosotros observamos que la sucesión se acerca a un número real, ponemos estos símbolos y aquí ponemos un igual y aquí aparece el número L. Es que yo me salté en la diapositiva anterior justamente eso. O sea, cada vez que una sucesión, sepamos que una sucesión converge a un número L, entonces esto es una simbología y todo es un paquete. ¿Sí? O sea, escribimos L y M, N, flecha, infinito, y aquí ponemos la sucesión igual, y aquí ponemos ese número L al que vemos que la sucesión se está acercando. Entonces, pues esto es todo un paquete simbólico. Simplemente bien pude haber dicho, no nos inventemos esto, pues inventémonos algo más loco. Entonces, el símbolo podría decir, bueno, digamos que este es el símbolo, hacemos una espiral y ponemos a n y decimos que eso es L. Entonces ahí, esa es una simbología para decir, la sucesión cada vez más se acerca al número L. Pero bueno, la simbología formal no es una espiral, es simplemente todo este paquete. Sí, pero por ahora no vamos a complicarnos mucho con el significado de esta flecha que está acá. Pero cuando estén ustedes en los cursos de cálculo, sí, allá van a tomar esto que está acá. Entonces, por ejemplo, t puede ser una magnitud de tiempo y no tiene sentido decir tiempo cero, pero aquí tampoco está diciendo que t valga cero, sino que la flechita está indicando que esa magnitud o eso que está interpretando esa letra
está tomando valores muy cercanos a cero, ¿sí? Y tan cercanos como uno quiere, ¿sí? Entonces, repito, digamos, el sentido real de esa flecha y de lo que aparece aquí al lado es bastante profundo, pero bueno, en el curso de cálculo 1 van a ahondar bastante en ello. Por ahora esto es simplemente un paquete, es como para sentirnos un poquito más grandes y entonces ustedes pueden decir, ah, sí, en el curso de matemática fundamental, por supuesto que aprendimos a hacer límites. Pero digamos que la idea, todo esto está representando es que la sucesión a sub n cada vez está más cerca del número 5. Repito, en este ejemplo pues es bastante trivial. ¿Un poco mejor, Oscar? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho. Entonces, la sucesión es b sub n igual a 1 sobre n. Claro, acá n, que no lo escribí, pero vamos a escribirlo ahora. Aquí n está en los números naturales empezando en 1, porque claro, recuerden, aquí yo no puedo ir por 0, yo no puedo decir, 1 sobre 0. Entonces, no. Entonces, arrancamos en 1 sobre 1, luego 1 sobre 2, después 1 sobre 3 y así sucesivamente. Entonces, vamos a intentar dibujarlos. Entonces, el primer término de la sucesión es 1 sobre 1. Bueno, 1 sobre 1 es 1. Aquí voy a hacer una gráfica unidimensional. ¿Listo? Entonces, y aquí la única forma de yo poder identificar cuál es la posición de la que estoy hablando es que me toca poner aquí arriba b sub 1. ¿Sí? Entonces allá, sí, este es el primer elemento de la sucesión. Bueno, el siguiente, que es b sub 2, sería un medio. Un medio es 0,5, o sea que está un poco hacia la izquierda, por aquí 0,5. De hecho, creo que vamos a poner acá los números, 0,5. Luego sigue b sub 3. B sub 3 es 1 sobre 3. Bueno, 1 sobre 3 es 0,33 periódico. Está un poco más a la izquierda. Entonces sí, está aquí un poquito más a la izquierda. Luego b sub 4 es 1 sobre 4. 1 sobre 4 es 0,25. Entonces, otra vez me corrí hacia la izquierda. Claro, si ustedes más o menos van observando y tenemos algo de intuición, este número, digamos el b sub 2 es más pequeño que el b sub 1, por eso me corro hacia la izquierda. B sub 3 es más pequeño que B sub 2, por eso me corro hacia la izquierda. B sub 4 es más pequeño que B sub 3, por eso me corro hacia la izquierda. B sub 5 también se va a correr hacia la izquierda, porque este es 1 dividido entre 5. Entonces, claro, cada vez dan números más pequeños que el anterior. Si recuerdan, estas sucesiones se llaman decrecientes. Entonces, 0,5, 0,33 periódico, luego 0,25, luego 0,2, cada vez dan números más pequeños. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, una intuición es que esos números siempre son positivos, o sea, siempre están a la derecha del 0. Por tanto, 0 es una cota inferior. Pero no solamente eso, sino que los números cada vez se acercan más a 0. Claro, porque cada vez divido por números más y más y más grandes. Entonces, lo que siempre les digo, si ustedes tienen un dulce y lo reparten en 2 amigos, pues a cada uno le toca de a medio dulce, a 0,5. Pero si ese mismo dulce lo van a repartir entre 1000 amigos, pues cada uno le toca la milésima parte del dulce, o sea, 0,001. Entonces, cada vez más y más poquito, si son muchos amigos, cada vez más cercanos al 0. Entonces, repito, esto es una idea intuitiva. Entonces, lo que podemos decir aquí es que el límite de esa sucesión es 0, porque los números cada vez se acercan más y más y más se acercan al 0. O, si queremos escribirlo así, diciendo quién es la sucesión, pues vamos a escribir límite de 1 sobre n y eso es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta simbología? Que los números de la forma 1 sobre n cada vez están más y más pegados o cerca al 0. Bueno, vamos a tratar de interiorizar un poco la definición más formal de lo que significa la convergencia. Entonces, si yo hago un intervalo alrededor del 0,
por fuera de él tiene que quedar una cantidad finita de los elementos de la sucesión. Entonces, claro, si mi intervalo es muy grande, digamos que este es mi intervalo, es grandísimo, entonces por fuera del intervalo no quedó nadie. Entonces, ¿quiere decir eso que ya 0 es el límite? No, porque la idea es que eso tiene que pasar con todos los intervalos, cualquiera. Entonces, listo, si es muy grande, por fuera no queda nadie, entonces por fuera queda una cantidad finita. Si o sea, 0 se va a interpretar como una cantidad finita. Entonces vamos a hacer uno un poquito más chiquito. Entonces, ahí, ¿quiénes se quedaron por fuera? Ah, se quedó el 1 y se quedó el 2. O sea, la posición 1 y la posición 2. O sea, no es que quedó el 1 y el 2, sino que quedó, bueno, se quedó por fuera el 1 y el 0,5, pero fijémonos en las posiciones. Por fuera se quedó la posición 1 y la posición 2 de la lista. Entonces, ¿cuántos son? Finitos, son 2. Ok, vale, no hay problema. ¿Qué pasa si hago el intervalo más pequeño? Más pequeño, digamos, por acá y aquí. Fíjense que al lado izquierdo no importa mucho qué tanto lo corra, ¿no? Porque como siempre son números positivos, entonces voy a dejarlo por aquí bien pegado. Me importa más qué está pasando a la derecha. Entonces, si dejo el intervalo por acá, entonces, ¿quiénes se quedaron por fuera? Ah, se quedó por fuera la posición 1, se quedó por fuera la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Cuántos se quedaron por fuera? 5 términos. Y bueno, 5 términos es una cantidad finita. Bueno, y ese será nuestro panorama siempre. Entonces aquí es donde viene nuestro razonamiento. Si yo coloco un intervalo cualquiera, ¿sí? Digamos aquí a una distancia, no sé, a una distancia epsilon, entonces nosotros sabemos por la propiedad arquimediana que tiene que existir un n tal que 1 sobre n es más pequeño que epsilon y más grande que 0. ¿Eso qué quiere decir eso? Ah, pues que por acá se nos mete un término de la sucesión. ¿Sí? Recuerdan que estoy usando propiedad arquimediana. Aquí se llama propiedad arquimediana. ¿Sí? Propiedad arquimediana. De hecho, es el corolario de la propiedad arquimediana. Bueno, pero espero que recuerden un poco las clases anteriores. Entonces, por aquí se quedó metido un término. Supongamos que era el término cienavo. Entonces, listo, el término cienavo quedó aquí adentro, el B sub 100. Pero como la asociación siempre se va para la izquierda, siempre está decreciendo, pues todos los otros demás están ahí adentro, pues acercándose al 0 cada vez más. Entonces, ¿quiénes se quedaron por fuera? Pues a lo mejor se quedó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, a lo más hasta la posición 99. Yo no sé si la posición 99 está dentro o no, pero digamos en el peor de los casos, desde la posición 1 hasta la posición 99 se quedaron por fuera. ¿Cuántos son? Una cantidad finita. Entonces, la propiedad arquimediana dice, listo, ahí se mete un elemento de la sucesión. Como ella está cada vez tomando valores más pequeños, como es decreciente, entonces a partir de ahí todo el mundo está por dentro del intervalo. ¿Y quiénes se quedaron por fuera? Pues a lo mejor los primeros términos hasta antes del que me dijo la propiedad arquimediana. Entonces, ¿cuántos son? Una cantidad finita. Entonces, fíjense que no importa si aquí vamos a hacer este más pequeño, como que parece que dejé por fuera a todo mundo. Pero la propiedad arquimediana dice, no, por aquí hay un 1 sobre n. Y a partir de él, todos los que le siguen también están ahí adentro. Entonces, ¿cuántos se quedaron por fuera? Pues, no sé, el 1 sobre 1, el 1 sobre 2, el 1 sobre 3, a lo más hasta el 1 sobre n menos 1. Pero aquí, ¿cuántos hay? Hay una cantidad finita. Esa es toda la clave, que por fuera del intervalo solo se haya quedado una cantidad finita, sin importar si el intervalo es grande o es pequeño. Fíjense que por el lado izquierdo yo lo puedo hacer muy pequeño y pues eso no afecta nada. En realidad lo que importa es hacia la derecha del 0, en este caso particular, no en este caso porque son todos números positivos. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Podemos hacer una demostración con toda esa formalidad. Si yo hago
me muevo a la derecha una cantidad epsilon, entonces por la propia arquimediana, pues va a existir un n natural, tal que 1 sobre n es más pequeño. Bueno, aquí yo he dicho más pequeño que epsilon, pero podemos decir que es menor o igual que la mitad de epsilon. Si hay un n que sea más grande que él, entonces ese 1 sobre n está a la izquierda, porque si el denominador es más grande, la fracción se hace más pequeña. Y entonces ese 1 sobre n pues es positivo, más grande que menos epsilon, más pequeño que 1 sobre n, que es más pequeño que la mitad de epsilon, y la mitad de epsilon es más pequeña que epsilon. Y entonces acá, vamos a poner aquí en color lo que estamos tratando de concluir. Lo que estamos tratando de concluir aquí es que digamos, la posición 1 sobre n está entre menos epsilon y epsilon. ¿Sí? Que estamos usando como la definición formal de la convergencia. Y entonces cada término a partir de ese n mayúscula están entre 0 menos epsilon y 0 más epsilon. O sea, este es mi L, el que estamos buscando. Y por eso el límite de 1 sobre n da 0. Bueno, esta parte que está acá, repito, más cultura general, porque el manejo de los cuantificadores y todas las propiedades no es sencillo, ¿sí? En los juegos de cálculo van a ahondar un poco más en estas ideas. Es mucho más interesante verlo geométricamente. Es decir, una vez que yo empiezo a graficar mis elementos de la sucesión, si yo observo que ellos están decreciendo, entonces, pues cuando yo haga estos intervalos, no importa si son grandes o pequeños, porque esa es la gracia, que para cualquier intervalo, pues claro, si es muy grande, es muy fácil ver que por fuera se queda una cantidad infinita. Pero si es muy pequeño, ya no es tan sencillo, pero digamos que ahí el hecho de que ella vaya decreciendo y acercándose cada vez más al cero, pues lo que me va a decir, bueno, pues por fuera solo se quedó una cantidad finita. Bueno, antes de ver nuestro siguiente ejemplo, adelante, Oscar, ¿qué inquietud tienes? Profe, ¿podrías, por favor, de nuevo explicar la demostración? Ah, bueno, la demostración. Bueno, pero aquí hay mucha formalidad matemática, ¿no? Entonces, la idea es, recuerden que voy a escribir aquí la definición. La idea es como que existe, vamos a escribirlo aquí con rojo. La idea es como que existe un número real L, tal que para todo epsilon mayor que 0, existe un n natural mayúscula, tal que para todo n natural, si n minúscula es más grande que n mayúscula, entonces el término de sub n está entre L más epsilon y L menos epsilon. Entonces la idea es, intentamos verificar todo esto que está acá a través de diferentes argumentos. Entonces, el L va a aparecer un poco al final, el L0, ¿sí? Porque ya es lo que nosotros hemos observado acá. Y la idea es arrancar un poco con, bueno, dado un epsilon cualquiera, entonces aquí sea epsilon mayor que 0, estoy diciendo para todo epsilon mayor que 0. Entonces, ¿qué sabemos? Por la propiedad arquimediana, yo sé que existe un número natural n mayúscula, tal que 1 sobre n mayúscula es menor o igual que cualquier número, el que yo quiera. Entonces, en el particular, yo voy a querer que sea más pequeño, o menor o igual, a epsilon medios. Esto es aquí una especie de capricho, porque yo puedo haber dicho, bueno, solamente dejemos epsilon, pero en la propiedad arquimediana tenemos aquí una desigualdad, perdón, una posible igualdad acá. Pero en la definición tenemos una desigualdad estricta. Entonces este epsilon medios es solamente para eso. Y ahora más adelante lo vemos. Entonces 1 sobre n, e mayúscula es menor o igual que epsilon medios. Entonces vamos a tratar de ubicar aquí un poquito qué está pasando. Entonces aquí está el 0, aquí está epsilon, y aquí a la izquierda, bueno, perdón, vamos a ubicar a epsilon medios primero. Entonces epsilon medios está aquí en toda la mitad. Y a la izquierda de él está el número 1 sobre n mayúscula. ¿Sí? Entonces, eso que estábamos escribiendo es más o menos esta representación. ¿Sí? Tomamos un epsilon arbitrario, vamos hasta la mitad de epsilon, eso está un poco a la izquierda, y un poco más a la izquierda de él está 1 sobre n mayúscula. Entonces ahora
fíjense que ya tenemos esto que está acá, tenemos esto que está acá. Ahora, para todo n mayúscula más pequeño, si L es mayor o igual que N, entonces aquí decimos, bueno, si N es mayor o igual que N, este N aquí está arbitrario, y ahí estamos garantizando el para todo N. Entonces, si N es mayor o igual que N mayúscula, este cociente es menor o igual que este. ¿Por qué? Porque aquí el más pequeño es el que tiene el numerador más grande. Entonces, el numerador más grande es el N minúscula y perdón, el denominador. El denominador más grande es el N mayúscula y el denominador más pequeño es el N minúscula. Entonces, denominador grande, cociente pequeño. Denominador pequeño, cociente grande. Entonces, esta desigualdad viene de esta que está acá. Entonces, vamos a ubicar acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 1 sobre n está aún más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a analizar qué está pasando. 1 sobre n está a la izquierda del 1 sobre n mayúsculo, que está a la izquierda de epsilon medios, que está a la izquierda de epsilon. O sea que este es más pequeño que epsilon. Y la desigualdad estricta está garantizada acá, porque epsilon medios es más pequeño estrictamente que epsilon. Y por otro lado, 1 sobre n es un número positivo, y el número positivo es más grande que menos epsilon. Entonces, claro, aquí está epsilon, vamos a ubicar a menos epsilon está por acá, y lo que estamos diciendo es, bueno, este número 1 sobre n está a la izquierda de este epsilon, pero a la derecha del menos epsilon. Y esa es la desigualdad con la que yo me quedo acá trabajando, que es lo que puse en naranja. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro término de la sucesión B sub n está a la derecha de menos epsilon, aquí ya simplemente agrego el 0, 0 menos epsilon, pero a la derecha de 0 menos epsilon, pero a la izquierda de epsilon. Entonces simplemente aquí le agrego el 0. Y ahí he garantizado esta última parte, que el B sub n es menor que L más epsilon, pero más grande que L menos epsilon. Entonces ahí que permite concluir que este 0 que está acá es justamente el límite. Entonces límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n es igual a 0. ¿Sí? ¿Mejor, Oscar? Sí, profe, un poquito mejor. Profe, ahora quiero hacerte una acotación. En la primera línea de la demostración, ¿cierto? Que dice 1 sobre n mayúscula menor o igual a epsilon sobre 2. Si ¿Acá? n No, acá. mayúscula, ajá, si n mayúscula vale 1 y epsilon vale 1, ahí ya se incumple esa Sí, inecuación. claro. Entonces, no debería restringirlo. No, pero eso aquí dice existe. Existe un natural que satisface esto. No es cualquiera. Ah, ok, ok. Sí, sí, perdón. La propiedad Ma- arquimediana dice, deme un número epsilon. Ah, usted ven, epsilon es 0,001. Entonces, listo. Hay un 1 sobre alguien que es menor o igual a ese. ¿Y quién es ese alguien? Ah, pues 1000. Existe un número natural. ¿Sí? No estoy diciendo que es cualquier número natural, porque claro, si no pongo 1000, sino que pongo 2, esto es falso, pero no es que sea con cualquiera. Hay uno que me sirve, en particular el 1000. O si quiero ser más efectivo, o sea, tener menos duda de que se satisface la desigualdad. Entonces pongo 1.000.000. Entonces, 1 sobre 1.000.000 es más pequeño que 0,001. Entonces, claro, lo que hizo la propiedad arquimediana es, no importa qué epsilon escoja usted, existe un número natural tal que el inverso de ese natural es menor o igual al número que usted escogió inicialmente. Entonces, aquí por eso él existe. ¿Sí, Oscar? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, no había visto el existe que restringe Sí, el uso de la variable de n exacto, mayúscula. exacto. Entonces, lo que sea, esta desigualdad es cierta para algún número natural. No sé cuál es porque obviamente va a depender de quién sea epsilon, pero por ejemplo, si epsilon vale 10,
pues aquí iría 5 y me sirve el 1. Y así como me sirve el 1, pues me sirve el 2, me sirve cualquiera, ¿no? Pero si este epsilon es 1, entonces aquí iría 0.5 y aquí me podría servir, por ejemplo, el 3. Entonces, sí, entonces dependiendo de quién sea epsilon, pues algún número natural me va a servir. Pero justamente eso es lo que dice la propiedad arquimediana. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Y aquí dice la serie, perdón, aquí esto es un error. Es la sucesión. Y bueno, creo que con esto podemos terminar. Entonces, ¿qué pasa si tomamos la sucesión menos 1 a la n? Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar. ¿Listo? Entonces vamos a escribirla por acá para que no nos toque irnos al otro lado de la pantalla. Menos 1 a la n. Entonces, cuando n vale 1. Entonces, cuando n vale 1 me da menos 1. Entonces, este punto grafica la posición 1. Cuando n vale 2. Cuando n vale 2 da 1. Entonces, este punto grafica la posición 2. Cuando n vale 3, vuelve a darme menos 1. O sea que este mismo punto también es la posición 3. Fíjense que ahí es donde yo les digo yo que cuando yo solamente grafico los resultados en este gráfico unidimensional, yo me pierdo. No sé cuál es la posición. Esta es la posición B sub 1 y esta es la posición 2. Pero este también es la posición 3 y este también va a ser la posición 4 y este también va a ser la posición 5 y este también va a ser la posición 6. O sea, todos los pares o todas las posiciones pares quedan acá y todas las posiciones impares quedan acá. Entonces, lo máximo que yo puedo hacer es escribir aquí arriba B1 y arriba B3 y así sucesivamente, como para decir, vea, todos estos son este menos 1 y aquí escribir B2, B4 y así sucesivamente, para decir, vea, todas estas posiciones pares, todas están acá. Bueno, a pesar de que la sucesión es acotada, porque pues todo lo puedo encerrar en un intervalo así, por ejemplo, de este tamaño, ¿sí? O sea, todos son más pequeños que pi, todos son más grandes que menos pi. La sucesión no converge. ¿Por qué? Entonces uno puede decir, ¿a qué valor se acercan? Entonces uno dice, no, profesor, muy fácil, todos se acercan a 1, cada vez más están más cerca de 1. Entonces vamos a hacer un intervalo alrededor del 1. Alrededor de este intervalo del 1, ¿quiénes se quedaron por fuera? Entonces uno dice, ah, se quedó el 1. Y se quedó uno solo. Uno solo es una cantidad finita. Pero ahí es donde no es cierto. Por fuera se quedaron infinitos términos de la sucesión. ¿Cuáles son los infinitos? Bueno, se quedó por fuera la posición 1, la posición 3, la posición 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Entonces, todas las posiciones impares, que son infinitas posiciones, todas se quedaron por fuera, porque por fuera de este intervalo de G al menos 1. Entonces, ya con el solo hecho de tener este intervalo, donde he dejado por fuera una cantidad infinita de posiciones de la sucesión, me dice que 1 no es el límite, esto no converge a 1. Entonces uno puede decir, ah, no, es que esto converge al menos 1. O sea, cada vez los números de la sucesión están más cerca del menos 1. Tampoco, porque si hago este intervalo, aquí adentro quedaron todas las posiciones impares, pero por fuera me quedaron todas las posiciones pares. ¿Cuántas posiciones me quedaron por fuera? Infinitas posiciones, la posición 2, 4, todas son 1. O sea, si yo me quedo pensando en cuántos puntos se me quedaron por fuera, se me quedó un solo punto, que es este, pero hay que pensar es en cuántos términos de la sucesión se quedaron por fuera, cuántas posiciones están por fuera. Entonces, por fuera está la posición 2, la posición 4, la posición 6 y así sucesivamente. Hay infinitas posiciones por fuera, o sea que eso tampoco converge al menos 1. Entonces uno puede decir, ah, entonces es que converge a otro número, converge al 0. No sé, si aquí alrededor del 0 puedo hacer este intervalo y por fuera se quedó todo mundo, o sea, por fuera quedaron todas las infinitas posiciones de la sucesión. Entonces no converge a 0. Tampoco puedo decir que converge a pi, porque alrededor de pi también puedo hacer un intervalo y por fuera se me quedaron infinitas posiciones. Entonces, esta sucesión no converge a nada, no, los valores no se acercan a ningún número real, que es como medio raro, porque no, es que se acercan al 1 y al menos 1, pero pues bueno, no se pueden acercar a 2 al mismo tiempo. Es muy diferente al ejemplo anterior, donde cada vez que yo los iba graficando,
cada vez están más y más y más cerca del cero. Nunca tocan el cero, pero cada vez están más cerca del cero. Aquí, no, estoy en uno, en uno, en uno, en uno, pero por fuera se me están quedando muchos, que es todas las posiciones impares. Y estoy muchas veces aquí en el menos uno, pero por fuera, pues también, digamos, si hay un intervalo acá muy pequeño, por fuera se me quedan todas las posiciones pares. Entonces, bueno, esta sucesión que no converge, pues tiene un nombre en matemáticas que se llama divergente. Entonces, no converge, decimos que es divergente. Bueno, muchachos, vamos a parar allí. Se nos acaba el tiempo. Hoy tuvimos un pésimo servicio de internet. Vamos a quejarnos con nuestra empresa proveedora y pues esperamos que las próximas clases pues sean un poco más, digamos, con mejor conectividad. Entonces, nuevamente, feliz inicio de semana. Vamos a parar la grabación vamos a parar la grabación en 3, 2, 1.